Hace algunos meses que inicié otra etapa académica en mi vida. En este inicio he dedicado horas y horas de estudio, entre otros autores, a Jürgen Habermas, un autor que abarca tanto la filosofía y la sociología como la política y el derecho. Entre varios de sus textos consulté uno muy peculiar llamado Facticidad y Validez, publicado en 1988. En este trata, entre muchos otros temas, el de cómo un sistema de reglas que ordena a un Estado puede ser legítimo y válido a la vez que efectivo en la práctica. ¿Cómo es que se justifica que un conjunto de leyes nos castigue para que nos comportemos de manera civilizada? La exposición de Habermas se encamina, página por página, a justificar la democracia y el derecho como las únicas vías para hacer legítimo un sistema coercitivo que nos obligue a mantener la paz en sociedad. La obligatoriedad del derecho se justifica al ser la democracia el sistema por el que todos los individuos se gobiernan a sí mismos. Este problema de facticidad y validez se enlaza directamente con uno de los más importantes en filosofía, el de la teoría y la práctica, teoría y praxis. Hoy en día se nos hace mucho más familiar e incluso natural la diferencia entre lo teórico y lo práctico. La matemática pura se limita a lo teórico, mientras que las ciencias experimentales están más en el terreno de lo práctico, y ni hablar de las ciencias técnicas que buscan dar solución a los problemas más cotidianos y de la vida diaria. Sin embargo, esta distinción tan acomodada actualmente entre lo teórico y lo práctico no fue siempre así de evidente. En la antigüedad, la distinción entre conocimientos no solamente no era clara, sino que no existía tal cual. No es sino hasta Aristóteles que las diferentes ramas del conocimiento se dividieron entre física, metafísica, ética, política, etc. Sin embargo, una unidad detrás de todo el conocimiento siguió vigente hasta la modernidad. Isaac Newton, que a todos nos suena por ser uno de los más grandes físicos de la historia, no se llamaba a sí mismo físico, sino filósofo de la naturaleza o filósofo natural. A pesar de que su mecánica se apegaba a los datos empíricos y daba respuestas sobre solamente un área de la realidad, la de los fenómenos físicos seguía siendo considerada parte de la filosofía. ¿Qué es lo que unía como filósofos tanto al jurista como al físico como Newton y a Immanuel Kant como filósofo? Responder a esta pregunta no es tarea fácil, pero creo que una de las cosas más evidentes es la de la pregunta sobre el mundo. El jurista se pregunta por las leyes que deben de regir al mundo y la posibilidad de que lo logren. El físico se pregunta sobre las leyes que gobiernan al mundo. Y Kant se pregunta sobre las diferencias entre las leyes jurídicas, morales, físicas, matemáticas, además de nuestra posibilidad de construirlas y fundamentarlas. Todos se preguntan por lo que llamamos realidad, mundo, ser, lo que nos rodea desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, incluyéndonos a nosotros mismos. El jurista pone énfasis en un área específica del mundo y de la existencia, el físico de otra, y Kant en una que fundamenta a las otras. Pero, al final, esto es lo que conecta a todos los pensadores, la pregunta por lo que observamos y pensamos en el mundo y sobre el mundo. Esta misma pregunta es la que se hacían los primeros presocráticos, la pregunta sobre lo que los rodeaba y sobre lo que sostenía todo, sobre la manera en que las cosas nacían y se morían, sobre las leyes que obedecía el mundo. Por otro lado, a pesar de que lo que les he dicho ha sido parte de lo que he estudiado en la carrera, durante mis estudios vi dos fuertes tendencias entre la mayoría de los alumnos y maestros. Algunos parecían ser alérgicos a las ciencias, enfocándose en la filosofía más abstracta como un punto opuesto, y otros, al revés, buscaban que toda filosofía se adecuara a la lógica de las ciencias o que, de no hacerlo, fuera tirada a la basura como charlatanería. Es decir, parecía que presuponían una total oposición entre ciencia y filosofía, siempre buscando que una dominara a la otra. Junto a esto, podemos observar que esta oposición, o al menos un enorme distanciamiento, está presente en las divisiones de estudio que existen en todas las universidades. Vemos cómo en unas facultades se engloban los estudios sociales, jurídicos y humanos, incluyendo aquí a la filosofía, mientras que en otros se engloban a las ciencias de la salud, y en otras a las ciencias experimentales o exactas. Hoy parecería absurdo querer ser filósofo de la naturaleza inscribiéndote a la carrera de física o de biología.
al igual que resultaría absurdo querer ser médico o abogado inscribiéndote a la carrera de filosofía. Vemos pues que a pesar de que en gran parte de la historia el conocimiento se englobaba en la filosofía, hoy está diferenciado y existen ramas que parecerían ya incompatibles. ¿Por qué pasó esto? Responderlo en un video es imposible para mí, ya que soy ignorante de la mayoría de los acontecimientos que provocaron esto. Pero lo que creo que podemos observar es que las ciencias experimentales y la tecnología, desde la modernidad, comenzaron a desarrollarse de manera exponencial y acelerada en comparación con las llamadas ciencias sociales y humanidades. El conocimiento sobre física, matemática, astronomía, medicina, ingenierías y muchas otras áreas que requieren de la experimentación parecieron dar respuestas más concretas, exactas y, sobre todo, más útiles que las que daba la filosofía. En oposición a esto, también encontramos filósofos que parecieran repudiar todo lo que tenga que ver con la experimentación y con la experiencia cotidiana que tenemos día a día. René Descartes, al inicio de la modernidad, basó su filosofía en el uso metódico de la razón, de la facultad racional del ser humano, prescindiendo de todos los sentidos. No obstante, Descartes no repudiaba las otras ciencias, pero creía que sobre todas ellas estaba la filosofía, y que lo que la filosofía alcanzaba mediante la razón era mucho más certero que lo que las ciencias experimentales nos mostraban. Aún así, esta tendencia por resaltar la razón sería llevada al extremo por otros filósofos como Hegel, cuya filosofía opta por alejarse totalmente de la inmediatez del mundo y de los sentidos, fundamentando y explicando todo con conceptos puramente abstractos. Quizás sea esta una de tantas razones por las que la filosofía y la ciencia comenzaron a distanciarse poco a poco hasta parecer cosas totalmente diferentes. Por un lado, varios filósofos observaban con desprecio la manera en que las ciencias buscaban hacer conocimiento mediante los sentidos y la experiencia empírica contingente. Por otro lado, los científicos observaban los sinsentidos a los que llevaba a un filósofo a hablar de cualquier tema usando solamente conceptos y rechazando todo lo que nos dan los sentidos. Al avanzar la historia, los resultados fueron contundentes en cada una de estas vertientes. La experimentación nos abría las puertas a comprender mejor el mundo y sus componentes. Es innegable el avance que hemos tenido gracias a las ciencias en el conocimiento de los planetas, de los seres vivos y de los recursos naturales. Tan solo en un par de siglos pasamos de andar a caballo a realizar viajes al espacio. Y por otro lado, ¿qué avances se dieron en las filosofías más abstractas? En comparación con las ciencias, decir muy pocos es ser demasiado amable. Ahora bien, sé que lo dicho puede parecer reduccionista, y cabe aclarar algo. La filosofía no solamente fue cartesiana o hegeliana, sino que muchísimos filósofos como Locke o Hume destacaron que prescindir de lo que nos daban los sentidos es hablar de nada, de conceptos vacíos. Más importante aún, Immanuel Kant, una de las más grandes mentes de la humanidad, construyó una filosofía que fundamentaba y explicaba no solamente todo conocimiento científico, sino toda imposibilidad de conocimiento más allá de lo que nos da la experiencia. Es decir, que en varios momentos de la historia de la filosofía, la conexión entre filosofía y ciencia no solamente no se rompía, sino que se nutría con los descubrimientos científicos y con las investigaciones filosóficas. Pero bueno, hoy en día utilizamos nuestros dispositivos para ver videos en YouTube, como el que estás viendo ahora mismo, para comunicarnos y para hacer compras o ventas. Vamos al médico para que nos diagnostique y así tratar algún problema de salud. Usamos el transporte para llegar más rápido a cualquier lugar. Hacemos uso de todo lo que ha sido creado gracias al avance de las ciencias. ¿Dónde queda la filosofía? Y más importante aún, ¿la necesitamos? Esta pregunta no solo se me ha venido a la mente varias veces, sino que me ha sido formulada por muchas personas. No con la intención de molestar, sino con la de realmente saber si hoy en día la filosofía tiene alguna tarea. Años atrás se me habría hecho sumamente difícil, quizás imposible, dar una posible respuesta. Veía que todos necesitamos de alimento, dinero, entretenimiento o medicamentos para vivir, pero veía a pocos necesitando de la filosofía para llevar a cabo su vida diaria. ¿Cómo poder justificar la existencia de la filosofía en los planes de estudio en pleno siglo XXI? Al hacerme esta última pregunta, el primer filósofo que se me vino a la mente fue Karl Marx. Seguramente habrás escuchado la acusación de Marx hacia la filosofía,
de que ella se ha dedicado a interpretar el mundo cuando lo importante es transformarlo. Marx se dedicó a estudiar a Hegel y a otros filósofos, pero no se limitó a esta clase de pensamiento totalmente abstracto y distanciado de la realidad. Más bien, de Marx obtuvimos grandes y enormes conocimientos de la política, de la economía y de la manera en que el sistema capitalista funciona, sistema vigente en casi todos los rincones del mundo. En su filosofía se basaron y se basan, para bien o para mal, muchos movimientos y regímenes políticos. Entonces, al recordar a Marx, me vino a la mente que la acusación que hace hacia la filosofía es cierta, pero quizás no completa. La filosofía, en efecto, se ha encargado de interpretar al mundo, pero no de manera totalmente estéril, sino muchas veces para obtener fines prácticos. La ética kantiana, por ejemplo, abrió paso no solamente a explicar cómo hacemos leyes morales, sino la manera en que la ley moral da sentido al derecho y, en última instancia, a la necesidad de una federación mundial para garantizar la paz entre las naciones. Esto en su obra La paz perpetua. Ideal kantiano que puede ser similar a lo que hoy llamamos ONU, aunque esta última organización esté lejísimos de ser eficiente y de garantizar la paz, o de hacer algo. Pero lo que resalta Marx es algo que creo que ya otros filósofos habían resaltado antes. La importancia de que la filosofía no pierda el contacto con lo que llamamos mundo, realidad o vida. Schopenhauer, total opositor a Hegel, destacó lo absurdo que es utilizar nuestra facultad racional sin un referente empírico o intuitivo. La razón es una facultad para crear conceptos, los cuales engloban varios objetos particulares, los cuales atestiguamos mediante nuestros sentidos, u otros conceptos, pero ellos siempre deben de tener en última instancia una sola referencia, el mundo. Quizás olvidar o ignorar esta advertencia nos ha llevado a este punto, al de preguntarnos si es necesaria la filosofía y por qué sigue existiendo. Volviendo un poco al ámbito académico, en él he notado día tras día este enorme y perjudicial distanciamiento entre filosofía y otras áreas. En mi proyecto de investigación, en el cual quería abarcar tanto los campos de la filosofía como del derecho, me preguntaron mis evaluadores, ¿por qué te inscribiste al posgrado de filosofía y no mejor al de derecho? Y la primera respuesta que se me vino a la mente, pero que callé para no ser rechazado, fue porque si me hubiera inscrito a la maestría en Derecho, me habrían preguntado que por qué no me inscribí a la de Filosofía. Lo que me dijeron mis evaluadores resalta el presupuesto del que tanto hemos estado hablando y que arrastramos desde hace siglos, que la filosofía y el derecho, o que la filosofía y otras ciencias, son totalmente diferentes y opuestas. Y bien, intentando dar por fin una respuesta a la pregunta de este video, me gustaría decir que hoy quizás ya no necesitemos producir filosofía de la manera abstracta en que muchos filósofos llegaron a hacerlo, distanciándose totalmente de la realidad. Lo que creo que es muy necesario, y quizás más necesario que nunca, es hacer filosofía de la misma manera en que muchos otros filósofos la hicieron, dándonos cuenta de que es importante hacer filosofía y ciencia, o filosofía y política, o filosofía y derecho, o filosofía y matemática. Porque la diferencia entre las áreas del conocimiento es gradual, no esencial. Al final, todas las áreas estudian lo mismo, al enigma que llamamos mundo, su comportamiento, sus leyes y nuestras acciones sobre él. Creo que mientras esta enorme distancia entre filosofía y ciencia exista, seguiremos arrastrando los problemas que tanto son claros hoy en día. Que la filosofía parezca ser más un discurso infértil de académicos encerrados en el estudio de la epistemología más abstracta y que las ciencias den resultados técnicos sin jamás obedecer a un orden sistemático y práctico que tanta falta nos hace. Ir de esta manera nos ha dado los resultados que tenemos. Un desorden mundial, un mercado global sometiendo a los políticos, una distribución totalmente injusta de la riqueza, una catástrofe ambiental, un conjunto de farmacéuticas viendo únicamente por sus ganancias y no por salir de esta crisis que lleva ya 2 años, agregando un enorme etcétera. La filosofía podría parecer elevada, pero para la enorme mayoría de la población, mientras esté sufriendo ella de hambre, la filosofía será inútil. La ciencia podrá avanzar, pero seguirá llevando al espacio a millonarios mientras mantenemos los mismos niveles de pobreza sin un orden político crítico al cual obedecer. Quizás si la filosofía se atreviera a hacer política, derecho, ciencia, medicina o arte, al igual que los políticos, los juristas, los científicos, los médicos y los artistas a hacer filosofía, nos daríamos cuenta de que podemos llamarnos, al igual que Newton se llamó,
filósofo de la naturaleza, gracias a que en el fondo nos interesa lo mismo: el mundo, la vida y la justicia. ¿Necesitamos de la filosofía? ¿Necesitamos de la ciencia? Creo que necesitamos urgentemente de las dos y, más que nada, que las dos vayan juntas. Y bien, esto es todo respecto a esta reflexión que se me ocurrió desde hace algunas semanas y que quise grabar con motivo del fin del 2021. Espero haber sido claro, ya que suena muy padre y profundo en tu mente, pero ya que tratas de plasmar por escrito tus pensamientos, vienen enormes dificultades, te vuelves muy crítico y no sabes si lo que estás diciendo vale del todo la pena. Pero para saberlo, espero que puedas dejarme tu opinión aquí abajo de si crees que la filosofía es necesaria actualmente, o más bien, ¿crees que es algo que debería dejarse ya de lado? Voy a leer tus respuestas atentamente. Y antes de despedirme, quiero darte las gracias porque ya llegamos a los 5,000 suscriptores. Sé que no he subido muchos videos últimamente, pero no es porque me esté desinteresando del canal, sino todo lo contrario. He estado muy ocupado porque estoy próximo a mudarme y varios son los cambios que me tienen muy agotado. Pero pronto estaré en un espacio más amplio y con una muy diferente forma de vida en la cual le trataré de sacar provecho a cada hora para hacer más guiones y más videos para este espacio. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de darte las gracias por ser parte de este proceso en mi vida y por apoyar este contenido. Yo soy Gerardo, esto es Filosofía desde Cero, y nos vemos próximamente en otro video para hacer filosofía.